Hola, mi nombre es Brandon Yacir Fiallo Pérez, soy estudiante de la carrera de Radiotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la clase de Introducción a la Radiología. En este video les hablaré sobre lo que es el capítulo 11, que trata de las películas radiográficas. El haz de rayos X que emerge del tubo de rayos X está distribuido de forma prácticamente uniforme en el espacio. Después de la interacción con el paciente, el haz de rayos X formador de la imagen no está distribuido de forma uniforme en el espacio, sino que varía en intensidad de acuerdo con las características del tejido a través del cual pasa. Los rayos X formadores de la imagen son aquellos que emergen del paciente e interaccionan con el receptor de imágenes. El término haz de salida se refiere a los rayos X que permanecen cuando el haz útil emerge del paciente, consistente en rayos X dispersados lejos del receptor de imagen y los rayos X formadores de la imagen. La información útil para el diagnóstico en este rayo de salida debe transferirse de una forma intangible para el radiólogo. La película de rayos X son un medio adecuado para ellos. El medio que convierte el haz de rayos X en una imagen visible se llama receptor de imagen, que lo vamos a ver representado en la siguiente sigla de IR. Los IR más comunes siguen siendo las películas fotográficas, aunque otros IR están teniendo un uso creciente. Fabricación de la película. La fabricación de la película radiográfica es un proceso preciso que requiere un estricto control de calidad. Las instalaciones de manufactura deben estar extremadamente limpias, ya que la capacidad de las películas que reproducir la información de los rayos X puede verse mermada por restos leves de suciedad o de algún tipo de contaminación. Durante el inicio de la década de 1960, en el momento álgido de las pruebas de armas nucleares, los fabricantes de películas de rayos X tomaron precauciones extraordinarias para evitar la contaminación proveniente de las fuentes radioactivas que invadiera sus instalaciones. Esta contaminación puede velar la película de forma considerable. Las películas radiográficas consisten básicamente en dos partes: la base y la emulsión. La mayoría de las películas de rayos X tienen la emulsión en los dos lados y por ello se denominan películas de doble emulsión. Entre la emulsión y la base se encuentra una fina capa de material llamada capa adhesiva, que asegura una adhesión uniforme en la emulsión y la base. Esta capa adhesiva permite que la base y la emulsión mantengan un contacto y una integridad apropiada durante el uso y procesado de la película. La emulsión está contenida en una cubierta protectora de gelatina llamada recubrimiento. Este recubrimiento protege la emulsión de posibles rasguños y defectos de la presión y la contaminación durante la manipulación y el proceso de almacenamiento. De esta forma, la película de rayos X es más resistente. Base. La base es el fundamento de la película radiográfica. Su principal función es proporcionar una estructura rígida que permita el posterior recubrimiento con la emulsión. La base es flexible y resistente a fracturas para permitir una fácil manipulación, pero suficientemente rígida para ser introducida en una caja visionadora. La base de la película radiográfica conserva su tamaño y su forma durante uso y procesado para no contribuir a la distorsión de la imagen. Esa propiedad de la base es conocida como estabilidad dimensional. La base tiene una transparencia uniforme y es prácticamente transparente a la luz, y por lo tanto no crea forma u oscurecimientos en la imagen. Las bases de las películas radiográficas originalmente eran en un principio placas de vidrio. Los radiólogos se refieren habitualmente a las radiografías como placas de rayos X. Durante la Primera Guerra Mundial, el vidrio de alta calidad pasó a ser un bien prácticamente inaccesible, mientras que las aplicaciones médicas de los rayos X, especialmente las militares, crecieron muy rápido. Un material sustitutivo fue el nitrato de celulosa. Se convirtió pronto en la base estándar. Sin embargo, el nitrato de celulosa tenía una deficiencia importante, que era inflamable. La inadecuada manipulación y almacenamiento de algunos archivos de las películas
de rayos X dieron lugar a graves incendios en hospitales durante la década de 1990 y principios de la década de 1930. Hacia mediados de la década del 90 se introdujeron las películas con una base de seguridad, el triacetato de celulosa. El triacetato de celulosa tiene propiedades parecidas al nitrato de celulosa, pero no son tan inflamables. A principios de la década de 1960 se introdujo la base de poliéster. El poliéster ha reemplazado el triacetato de celulosa como la base de películas estándar. Este material es más resistente a deformidades debido al envejecimiento y es más fuerte que el triacetato de celulosa, lo que facilita su transporte a través de procesadores automáticos. Su estabilidad dimensional es superior. Emulsión. La emulsión es el corazón de la película de rayos X. Es el material con el cual los rayos X o los fotones de luz de las pantallas radiográficas intensificadoras interaccionan y transfieren la información. La emulsión consiste en una mezcla homogénea de la gelatina y los cristales de haluro de plata que forman un recubrimiento uniforme en una capa de entre 3 y 5 nanómetros de grosor. La gelatina es similar a la que se usa en ensaladas y postres, pero posee una calidad muy superior. Es transparente para permitir el paso de la luz y suficientemente porosa para que los productos químicos del procesado penetren hasta los cristales de haluro de plata. Su principal función es proporcionar un soporte mecánico para los cristales de haluro de plata, manteniéndolos fijos y uniformes dispersos en el espacio. El cristal de haluro de plata es el ingrediente activo de la emulsión radiográfica. En una emulsión característica, el 98% de haluro de plata es bromuro de plata. El resto normalmente es yoduro de plata. Según las aplicaciones deseadas, los cristales de haluro de plata pueden tener formas tubulares, cúbicas, de octaedros, de poliedros o irregulares. Los granos tubulares se utilizan en la mayoría de las películas radiográficas. Formación de la imagen latente. Los rayos X, formadores de la imagen que emergen del paciente e inciden en la película radiográfica intensificadora de la pantalla, depositan energía en la emulsión, principalmente a través de la interacción fotoeléctrica con los átomos de cristales de haluro de plata. Esta energía se deposita en un patrón representativo del objeto a la parte anatómica que se está presentando la radiografía. No se puede observar ninguna imagen en la película inmediatamente después de la exposición, sin embargo, presenta una imagen invisible que se denomina imagen latente. Con el procesado químico adecuado, esta imagen latente se convierte en una imagen manifiesta. La imagen latente es el cambio invisible inducido en los cristales de haluro de plata. Cristal de haluro de plata. Los átomos de plata y yodo se fijan a la red cristalina en forma de iones y se verá representado en la siguiente figura. El ion de plata es positivo y los iones de bromuro y yoduro son negativos. Cuando un cristal de haluro de plata se forma, cada átomo de plata libera un electrón de su capa más exterior, el cual se combina con un átomo halógeno, que en este caso puede ser bromo o yodo. Al átomo de la plata le falta un electrón y por lo tanto está cargado positivamente, identificado como Ag+. Los átomos de bromo y yodo tienen cada uno un electrón extra y por lo tanto los iones cargados de forma negativa, identificados respectivamente como bromuro y yoduro. Un ion es un átomo que tiene demasiados electrones o muy pocos y por lo tanto tiene una carga eléctrica. Interacción de los fotones con el cristal de haluro de plata. Cuando la radiación interacciona con la película, la interacción de los átomos de plata y de los halógenos es la forma de la imagen latente. Si el rayo X es absorbido completamente, su interacción es fotoeléctrica. Si es absorbida parcialmente, su interacción es Compton. En ambos casos, un electrón secundario, ya sea un fotoelectrón o un electrón Compton, es liberado con la energía suficiente para viajar a una larga distancia en el cristal, que se verá representado en la siguiente figura. Cuando cruza el cristal,
El electrón secundario puede tener energía suficiente para desplazar electrones adicionales a la red cristalina. Por lo tanto, como resultado de una interacción de los rayos X, un número de electrones se liberan y viajan a través de la red cristalina. Dado a que los fotones de luz tienen una energía más baja, se necesita más para producir un número de electrones secundarios liberados de igual al producto por un único rayo X. Imagen latente. La concentración de los electrones en el centro de la sensibilidad producen una región de electrificación negativa. A medida que los átomos halógenos son sacados del cristal de los iones positivos de plata, son atraídos electrostáticamente hacia el centro de sensibilidad. Después de haberse desplazado al centro de sensibilidad, los iones de plata son neutralizados por los electrones y convertidos en plata atómica. Este grupo de átomos de plata se llama centro de la imagen latente. En este sitio, donde se forman las cantidades visibles de plata durante el procesado para crear la imagen radiográfica, los cristales con plata depositados en el centro de la sensibilidad se revelan hasta convertirse en granos negros y se verá representado en la siguiente figura. Tipos de película. Cada uno de los principales fabricantes produce muchos tipos diferentes de películas para las aplicaciones médicas, combinados con los diferentes tipos de formato de película disponibles. Son posibles más de 500 opciones. Además de la película de pantalla, existe la película de exposición directa, a veces llamada película sin pantalla o película de aplicación especial, usada en mamografía, grabaciones de video, duplicación, sustracción, cine, radiografía y radiología dental. Cada una tiene características particulares que hacen más familiares al técnico radiólogo con el uso. En la siguiente tabla se va a mostrar los tamaños de película estándar en unidades inglesas y en sistema internacional de las unidades. Película a pantalla. Como se ha señalado previamente, la película a pantalla es el IR más usado en la radiología. Al seleccionar películas de pantalla, deben considerarse varias características como ser el contraste, la velocidad, el emparejamiento espectral, tintes, anticruces, antihalos y la luz de seguridad requerida. Contraste. La mayoría de los fabricantes ofrecen películas de pantalla con múltiples niveles de contraste. Las películas de alto contraste producen una imagen muy en blanco y negro, mientras que las imágenes de contraste bajo son más grises. Cruce. Los cristales de haluro de plata han sido hasta hace poco gruesos y tridimensionales. La mayoría de las emulsiones actuales contienen granos tubulares que son cristales de haluro de plata planos para producir una relación entre el área de la superficie y volumen alta. Este resulta no solamente en el poder del recubrimiento, sino también en una reducción de cruce, y la vamos a ver representado en la siguiente figura. Emparejamiento espectral. Quizá la consideración más importante al seleccionar películas de pantalla moderna son sus características de absorción espectral desde la introducción de la pantalla de tungsteno de calcio que emiten luz azul y azul violeta han sido reemplazadas ampliamente por las pantallas de tierras raras, que son más rápidas. Existen actualmente muchos fósforos de tierras raras que emiten luz ultravioleta, azul, verde y roja. Todas las películas de haluro de plata responden a la luz violeta y azul, pero no a la verde, amarilla o roja, a menos que sean sensibles espectralmente mediante tintes. Si se usan pantallas que emiten luz verde, deben emparejada con una película que sea sensible no solamente a la luz azul, sino que también al verde. Este tipo de película es ortocromática y se llama película sensible al verde. Esta es distinta a la película pancrocromáticas, usada en fotografía y sensible a todo el espectro de luz visible. Ley de reciprocidad. Se podría esperar que la exposición total de una película no dependiera del tiempo que se ha tratado en exponerla. Esta es la definición de la ley de reciprocidad, que también se puede expresar como
El fallo de la ley de reciprocidad es importante cuando los tiempos de exposición son largos, como en mamografía, o cortos, como en angiografía. El resultado de las expresiones largas o cortas en una reducción es la velocidad. Luz de seguridad. El uso de las películas radiográficas requieren ciertas precauciones en el cuarto oscuro. La mayoría de las luces de seguridad son lámparas incandescentes con un filtro de color. Las luces de seguridad proporcionan suficiente luz para iluminar el cuarto oscuro, al mismo tiempo que garantizan la película que permanezca sin exponer. La iluminación adecuada de un cuarto oscuro depende no solamente del color de filtro, sino también de la potencia de la bombilla y de la distancia entre la lámpara y la fuente de trabajo. Una bombilla de 15 watts no deberá estar a menos de 1.5 metros de la superficie de trabajo. Con las películas sensibles al azul se utilizará un filtro ámbar. El filtro ámbar transmite luz con longitudes de onda más largas de 550 nanómetros, lo que está por encima de la respuesta espectral de la película sensible al azul. El uso del filtro ámbar nulará las películas sensibles al verde, por lo tanto en este caso deben usarse un filtro de color rojo, el cual transmite luz con longitudes de onda por encima de los 600 nanómetros. Los filtros rojos son apropiados tanto en películas sensibles al verde como al azul. Película de exposición directa. El uso de pantallas radiográficas intensificadoras con las películas permiten una técnica más reducida y por lo tanto una dosis menor para el paciente. Sin embargo, la imagen tiene menos definición que lo que tendría después de una exposición sin pantalla. En el pasado se fabrican algunos tipos de película para obtener la imagen de partes del cuerpo como manos, pies, que poseen alto contraste del sujeto y presentan un bajo riesgo de radiación. Películas mamográficas. La mamografía se efectúa originalmente con una película de tipo industrial de exposición directa y de doble emulsión. La dosis de radiación asociada con esta técnica era demasiado elevada y en consecuencia se desarrolló películas especializadas. La mayoría de las películas mamográficas son de emulsión simple. Están diseñadas para ser expuestas con una única pantalla radiográfica intensificadora. Todos los sistemas actuales de película de pantalla mamográfica usan pantallas de oxisulfuro de gadolinio dopadas con terbio que emiten en verde. Película láser. Una impresora láser con una señal electrónica digital en un dispositivo de toma de imágenes. La intensidad del haz láser varía en proporción directa con la intensidad de la señal que proviene de la imagen. Este proceso se llama modulación del haz láser. Mientras que es modulado el haz láser, escribe en forma de rastreo sobre toda la película y lo más es representado en la siguiente imagen. Las impresoras láser proporcionan una calidad de imagen excepcionalmente consistente para multitud de tamaños y películas y múltiples formatos de la imagen de la película. Estas impresoras pueden ser conectadas electrónicamente con múltiples modalidades de la imagen digital como tomografía computarizadas, resonancia magnética y radiología computarizada. Películas especializadas. La cinefluorografía es un examen especial reservado prácticamente en exclusiva para los laboratorios de cateterización cardíaca. El técnico radiólogo que realiza este tipo de proceso usa películas de cine. Las películas de cine son de 35 milímetros y distribuyen en rollos de 30 y 152 metros. Sin embargo, el uso de películas de cine está disminuyendo rápidamente debido a la proliferación de las imágenes digitales. Las películas de spot de 70 a 105 nanómetros de anchura se usan en distintos tipos de cámaras de película de spot. Manipulación y almacenamiento de las películas. Las películas radiográficas son detectores sensibles a la radiación y deben manipularse adecuadamente. Una manipulación o un almacenamiento indebido origina radiografías de baja calidad con artefactos que interfieren en el diagnóstico. Por esta razón es esencial que cualquier persona que manipule las películas radiográficas tenga cuidado de no doblarlas, pegarlas o someterlas a cualquier tipo de manipulación brusca. Tener las manos limpias es impredecible
y las lociones y cremas de mano deben evitarse. Una manipulación o un almacenamiento inadecuado pueden causar artefactos, las marcas o imágenes espurias que aparecen a veces en la radiografía procesada. Los artefactos también pueden ser generados por el haz de rayos X. Las películas radiográficas son sensibles a la presión, por lo cual una manipulación descuidada o marcas de cualquier objeto afilado como una uña se producen como un artefacto en la radiografía procesada. Doblar las películas antes del proceso produce un artefacto de forma de línea. La suciedad en las manos o en la pantalla radiográfica intensificadora origina artefactos especulares. En un ambiente seco, la electricidad estática también puede causar un artefacto característico. Calor y humedad. Las películas radiográficas son sensibles a los efectos de las temperaturas elevadas y la humedad, especialmente durante largos periodos. El calor aumenta al velado de una radiografía. Consecuentemente, las películas radiográficas deben almacenarse a una temperatura inferior a 20 grados centígrados. A temperaturas más altas de almacenamiento se pierde contraste a causa de la pérdida de definición a medida que el aumento del tiempo de almacenamiento. Lo idóneo, almacenar las películas radiográficas en un ambiente refrigerado. El almacenamiento durante un año o más aceptable si la película se mantiene a 10 grados centígrados. Las películas nunca deben guardarse cerca de tuberías a vapor o de otras fuentes de calor. Las películas radiográficas deben manipularse y almacenarse en la oscuridad. Ningún tipo de luz debe exponer la emulsión antes del procesado. Si la película es expuesta a la luz difusa de bajo nivel, se vela. La película se expone total o parcialmente a la luz brillante y crea un gran artefacto. Radiación. La radiación ionizante que no sea propia del haz útil crea un artefacto en la imagen que reduce el contraste y aumenta el velo. El velo de una película es la densidad óptica uniforme que aparece. Si la película ha sido expuesta de forma invertida a la luz, los rayos X, calor o humedad, los cuartos oscuros se encuentran normalmente cerca de las salas de rayos X y están recubiertos de plomo. Sin embargo, esta no siempre es necesario. Se puede recubrir con plomo solo las estanterías de almacenamiento y el compartimiento de las películas. Tiempo de almacenamiento. La mayor parte de las películas radiográficas se distribuyen en cajas de 100 unidades. Algunos tipos de películas son empaquetadas de forma intercalada, con papel protector tratado químicamente entre las hojas de la película. Cada caja contiene una fecha de caducidad que indica el tiempo de almacenamiento máximo de las películas radiográficas. Las películas no deben almacenarse más tiempo del indicado bajo ninguna circunstancia. Las películas deben emplearse antes de su fecha de expiración, normalmente de 1 a 2 años después de su compra. El envejecimiento resulta en una pérdida de velocidad y contraste y en un incremento del velo. Muchas gracias, este fue el video del capítulo 11 de las películas radiográficas.